¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este sábado en la edición de mediodía. Vamos a revisar de inmediato qué es lo que está ocurriendo con la formalización de los dos detenidos por su presunta participación en el origen del mega incendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Estamos con Pedro Garrido, quien se encuentra en el juzgado de garantía y nos entrega más detalles de lo que se va conociendo hasta esta hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes. Poco a poco se conocen nuevos antecedentes que permiten clarificar la participación de los hasta ahora dos detenidos en estos incendios que se habrían registrado en febrero pasado y que dejaron más de 16.000 personas damnificadas, más de 130 personas fallecidas. Durante la jornada de hoy, la fiscal regional, acompañado del fiscal especializado en estos delitos, entregaron distintos detalles. El posicionamiento, por ejemplo, del bombero, del voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el posicionamiento en el foco de inicio, 5 minutos antes de que comenzaran las llamas, la ubicación también por GPS de su automóvil, también lo que es el monitoreo de su teléfono celular, incluso una llamada desde el punto de inicio del fuego minutos antes, serían los principales antecedentes que han sido expuestos durante la jornada de hoy acá en este tribunal o juzgado de garantía de la ciudad de Valparaíso. Durante la jornada se conocieron nuevos antecedentes, fue la propia fiscal regional Claudia Peribancic quien entregó detalles de lo ocurrido y también del proceso investigativo. Pasemos justamente a revisar parte de este relato en plena audiencia de formalización y control de detención. Artefacto, al ser puesto en el lugar sin ninguna complicación, porque puede ser incluso arrojado, de acuerdo a lo que ha concluido la pericia de investigaciones y como voy a indicar, ocasiona lo siguiente: se enciende el cigarro del modo tradicional, se lanza y entonces el cigarro va consumiéndose naturalmente. Y en algún momento se produce la deflagración de la pólvora de los fósforos, se enciende entonces este artefacto y enseguida se produce la ignición de lo que se denomina material combustible ligero muerto, que es el que se encuentra en la zona y que corresponde básicamente a vegetación seca, restos de basura, etcétera, propicio para hacer el fenómeno de la combustión y seguir adelante con la propagación del incendio. Bueno, en la audiencia se conocieron nuevos antecedentes, se mostraron imágenes. Por ejemplo, en no más de 11 minutos se registraron estos 4 focos simultáneos y que se habrían registrado en un margen, con una distancia de aproximadamente 2 kilómetros uno del otro, en una caletera cercana a la ruta 68. Son distintos antecedentes que fueron presentados durante la jornada y lo mencionábamos también, el llamado telefónico desde el lugar, 5 minutos antes de que se iniciara el foco del primer incendio, sería uno de los principales motivos y una de las principales pruebas que tiene justamente la Fiscalía para situar a este voluntario del Cuerpo de Bomberos de la 13ª Compañía de Valparaíso como el responsable de este siniestro. Pasemos justamente a revisar este relato presentado en la audiencia. Efectivamente, el imputado Bondaca, el día de los hechos, estuvo poco antes de las 11:50 horas, es decir, 5 minutos antes del inicio del foco 1, en el lugar del foco 1 y efectúa un llamado telefónico, lo cual nos indica que efectivamente el vehículo conducido por él y el teléfono utilizado por él es usado para llamar a alguien a las 11:50 y 5 minutos después comienza el fuego, es decir, el tiempo necesario para el lanzamiento de el elemento. ¿A quién llama? Llama al imputado Franco, sin ningún tipo de comunicación previa de acuerdo a los registros de que fueran asiduos, regulares. Bueno, son parte de los antecedentes que se van conociendo sobre esta investigación ya de casi 4 meses desde ocurridos los hechos, este trágico incendio, Pedro, de principios de febrero. Y ahí está el trabajo en donde se va exponiendo cómo es que finalmente estos sujetos se habrían concertado para planificadamente iniciar el fuego.
habían hecho. Exactamente, a esta hora está hablando Felipe Olea, uno de los abogados que representa a las familias de las víctimas. Pasemos a escuchar qué nos comentaba, qué comenta en medio de esta audiencia y este receso que se sostuvo durante los últimos minutos. El medio ambiente ha podido no solamente localizar a estos dos imputados en el lugar de los hechos, no solamente mediante registros de cámara, en donde demuestran cómo su vehículo se desplazó por el lugar donde se habrían iniciado estos focos de incendio, sino que también en este caso los localizó por las señales de celular y pudo interceptar llamadas telefónicas. Hay que tener presente que en este caso, desgraciadamente, la persona que se desempeñaba como funcionario de bombero y que en caso alguno tiene que ser un reproche hacia la institución, en estos días declaró en contra del funcionario de CONAF, en este caso el señor Franco, señalando de que éste le habría invitado de alguna manera a generar estos incendios, toda vez que la manifestación de estos incendios generaría mejores reportes económicos para este funcionario de CONAF, que manejaba un camión aljibe. Entendemos que estos fines mezquinos, objetivos mezquinos que se persiguieron, en este caso al momento de generar esta catástrofe, desde luego dan cuenta de la participación, desde luego dan cuenta de la autoría de estas personas en la propagación del incendio, y por eso señalamos que las pruebas que hasta el momento ha exhibido el Ministerio Público por medio del trabajo de la Videma es contundente, y podemos tener de alguna manera la satisfacción de que hoy día hay dos responsables identificados y con pruebas concretas. La preocupación en este caso de mi representado, de las más de 40 personas fallecidas cuyos deudos nosotros representamos el día de hoy, está en que esta investigación no se agote solamente en determinar quiénes provocaron este incendio, sino que quienes permitieron su propagación, puesto que creemos que no solamente existe responsabilidad en quienes dieron en este caso la llama inicial, sino que en todos aquellos que permitieron que este incendio abarcara y adoptara la magnitud que tuvo, que finalmente fue lo que terminó costando la vida de más de 130 viñamarinos y personas de Quilpué. Felipe, ¿qué te parece, por ejemplo, que la Fiscalía logre posicionar en 6 o 7 incendios de los últimos 15 a uno de los involucrados en este siniestro? Efectivamente, dentro de los detalles de la investigación, el Ministerio Público señaló de que existían pruebas contundentes para ubicar, emplazar a uno de los responsables que hoy día está siendo, en este caso, sometido a este control de detención, al señor Francisco Mundaca. Se le podría identificar en incendios anteriores, y por lo mismo, según entendimos, se va a desarrollar una investigación en cada uno de estos hechos para ver si efectivamente su participación fue real. Estaríamos frente a una persona que habría hecho de su hábito en el último tiempo generar incendios forestales en el sector de Peñuela, y bueno, bien sabemos que este último fue el que causó los mayores estragos, pero no podemos menospreciar el daño medioambiental, el daño a las personas que se generó con los incendios anteriormente. Bueno, ahí escuchábamos a Felipe Olea, abogado que representa, recordemos, a cerca de 40 familias afectadas, quienes se perdieron justamente familiares durante este incendio. El receso es de aproximadamente 30 minutos, según ha sido precisado de parte de la propia magistrado, donde se espera que dentro de los próximos minutos ya comiencen a hablar las partes querellantes, los defensores justamente de ambos imputados. Patricio. Sí, bueno, ahí hemos estado escuchando y hemos estado siguiendo esta transmisión que se está llevando adelante por el Poder Judicial con respecto a la formalización de cargos en contra de estos dos imputados. Es importante además, Pedro, si es que podemos precisar cuáles habrían sido los roles que tendría cada uno de estos detenidos. Por un lado hablábamos de un bombero, quien fue el primero en ser capturado ayer, y minutos más tarde hablábamos de este funcionario de CONAF, quien ya ha sido desvinculado de la corporación. Y dentro de esta exposición que realiza la Fiscalía, allí se va estableciendo, se va acreditando que todo esto es planificado. Se detalla además la forma o el dispositivo artesanal que habría empleado quien ha llamado poderosamente la atención, que era un bombero, que habría utilizado para iniciar el fuego. Pero ¿quién es el autor intelectual? ¿Quién es el autor material? ¿Qué es lo que se ha detallado sobre ese aspecto? Mira, durante la jornada de hoy, lo mencionábamos, se conocieron nuevos antecedentes respecto a esta investigación. Fue la propia Fiscalía quien aseguró que no tenían mucha relación a estas dos personas, estos dos detenidos, salvo por un encuentro que tuvieron hace 4 meses atrás aproximadamente, donde en una conversación coloquial entre dos personas que combaten el fuego,
dan a entender que el incendio había sido aburrido, se había demorado muy poco tiempo en poder controlarlo, había sido bastante rápido su propagación. En ese momento, la persona de CONAF, todo esto es parte de las declaraciones que presenta el voluntario del Cuerpo de Bomberos, él habría asegurado que el brigadista de CONAF le enseñó a hacer este dispositivo, este cigarro con 10 fósforos amarrados con cinta, según fue presentado en la Fiscalía. Le habría enseñado y luego habrían intercambiado palabras asegurando que con una alerta roja cercano al término de la temporada se extendía, por lo tanto los brigadistas de CONAF podían obtener mayores beneficios, extender sus contratos de trabajo y así tener un mes más de sueldo. Eso es parte de lo que se fue presentado en la Fiscalía. En lo particular y según los antecedentes que han sido entregados, el brigadista de CONAF sería el autor intelectual de este hecho y el bombero, el voluntario del Cuerpo de Bomberos de la 13ª Compañía, habría sido el autor material. Esto es información que ha sido presentada y reiteramos a lo largo de esta audiencia que comenzó pasada las 11 de la mañana y que tiene un receso de aproximadamente 30 minutos. Hay una situación y un hecho bastante puntual y que conmovió justamente a quienes estaban al interior de la sala, que fue el momento en el cual el fiscal comienza a entregar los detalles y a entregar los nombres de las 137 víctimas. Pasemos a revisar parte de este ambiente en plena audiencia. Las víctimas de estos hechos, señorías, son las siguientes personas. Continúo. Luis Fernando Humada Humada, Mariana Leonor Alvarado Casanova, Juan Domingo Álvarez Aguilar, Natalia del Carmen Aranda Muñoz, Jessica Magdalena Araneda González, Magdalena Isabel Araya Covarrubias, Francisco Javier Araya Mora, Patricia Esmeralda Araya Sánchez, Violeta María Astudillo Estudillo, Gabriel Enrique Astudillo Estudillo, Francisco Aníbal Azócar Quiero. Bueno, un proceso de investigación que tiene una duración de aproximadamente 4 meses, donde se han recopilado distintos antecedentes y, como lo mencionábamos, en la tarde de ayer logró la primera de las detenciones cuando personal de la Policía de Investigaciones llega hasta el cuartel de la 13ª Comisaría de Placilla a detener a este voluntario del Cuerpo de Bomberos que tenía aproximadamente 1 año y medio en la institución. Fue la propia ministra Carolina Toá quien también entregó detalles y confirma la primera de las detenciones y de este trabajo que por ahora ha llegado a buen puerto y que permite justamente a esta hora realizar esta audiencia de formalización y control de detención de ambos detenidos. Pasemos a revisar parte de estas declaraciones. Caso donde claramente hay pruebas más que suficientes. Es bien impactante, ¿no?, ver 2 hombres jóvenes que además son de la zona, que además trabajan en el combate del fuego, incurrir en esto. Son personas que son de riesgo, o sea, tienen una tendencia a involucrarse o a perpetrar este tipo de acciones. Creo que es importante proteger a la sociedad de ellos mientras se hace el juicio, que se llega con todas las pruebas ante el juez a demostrar la comisión de varios delitos para obtener la pena más alta que corresponda de acuerdo a la ley. Porque hay que recordar, perdieron la vida aquí 136 personas, miles perdieron sus casas, sus fuentes de trabajo, o sea, su vida se tiene que rehacer y es muy importante que aquí haya una señal contundente de que esto es grave y la sociedad lo castiga con medios legales fuertemente. Bueno, estamos con el abogado Luis Cantellano, quien representa a las familias que fallecieron justamente en el Jardín Botánico. Cuéntenos un poco, abogado, ¿qué le parecen estos antecedentes que han sido presentados en la audiencia, bastante clarificadores y que indican la participación de ambos detenidos? Efectivamente, son antecedentes muy concluyentes los que estamos conociendo ahora en esta audiencia. Nosotros, como parte querellante y con distintas, digamos, medios de investigación, habíamos tenido también acceso al modus operandi que habían desarrollado estas personas. De hecho, ello nos llevó el día 5 de abril a tener una reunión muy importante con la Fiscalía Regional y también con la Fiscalía Nacional en relación al modus operandi y a las personas que habían participado.
Como lo dije anteriormente, este es la punta del iceberg. Recién comienza la formalización de quienes son o se indican como los autores materiales y también autores intelectuales, en este caso, que para sorpresa de la ciudadanía corresponden uno a un funcionario público de CONAF y otro a un voluntario bombero. Sin embargo, esta situación yo quiero plantearla y establecer bien claro que es una formalización respecto de estos autores que son tremendamente importantes, pero luego vienen a nuestro juicio lo que debería ser la formalización de las autoridades responsables de los efectos de este incendio. Este fue un incendio que develó efectivamente la fragilidad nuevamente de la institucionalidad de la gestión de crisis y precisamente tanto la alcaldesa Macarena Ripamonti como la alcaldesa Melipillán de Viña del Mar y Quilpué respectivamente son las principales responsables porque develó precisamente que las municipalidades no estaban en condiciones de dar soporte y de colaborar naturalmente en una crisis como esta. Por tanto, hay un cuestionamiento respecto de la institucionalidad de la gestión de crisis que obviamente incorpora a todos los otros estamentos como el gobernador regional, señor Mundaca, y también al director del Senapred. ¿Hubo trabajo negligente de la autoridad en el combate del fuego o en el apoyo al combate del fuego en medio de los planes, por ejemplo, de contingencia, los planes de evacuación? Efectivamente, en el caso de Viña del Mar se desmantelaron unidades que precisamente tenían que ver con la gestión de crisis. Nosotros hemos tenido acceso a documentación en que efectivamente no se realizaron ningún tipo de corte, de malezamiento durante el año 2023, por ejemplo. Por tanto, la comuna de Viña del Mar en particular no se planificó ni se preparó para un desastre de estas características. Por eso digo de que acá, conociendo, digamos, a los responsables materiales e intelectuales, podemos también proyectar estas responsabilidades a las autoridades comunales, porque la nueva institucionalidad ambiental precisamente le entregó nuevas y más herramientas y potestades legales a las autoridades comunales y regionales para enfrentar crisis como esta. Ellos son los primeros, los que están más cerca de los ciudadanos, y efectivamente eso no funcionó por negligencia inexcusable de parte de las autoridades municipales. Bueno, muchas gracias, abogado. Estamos a la espera justamente de que continúe esta audiencia de formalización en contra de los dos imputados hasta ahora y formalizados ya por el delito de incendio con resultado de 137 muertes. Es un hecho bastante lamentable y dentro de los próximos minutos va a continuar esta audiencia. Se espera que ahora lo haga la parte defensora de ambos imputados, que entreguen sus antecedentes para luego de esto iniciar lo que es la discusión de lo que podría ser las medidas cautelares. Todo indica que ambos quedarán en prisión preventiva, pero eso se va a ver durante las próximas horas. Claro, dada la gravedad del delito que está siendo investigado, la autoridad del Ministerio Público dice, Pedro, tener prueba contundente, y ahí se está haciendo la exposición de esa evidencia y de todos los antecedentes que se ha logrado recabar en estos 4 meses de investigación. Y esperemos que esto pueda traer en cierta medida o pueda dar algún grado de reparación a los familiares de las víctimas que ha dejado este mega incendio ocurrido en febrero de este año y que tiene además distintas aristas. Por un lado, quienes están enfrentando hoy a la justicia, y hay que ver ahí además, recogiendo las palabras de tu entrevistado, qué es lo que ocurre eventualmente con responsabilidades posteriormente de autoridades en lo relacionado con los planes de evacuación o de contingencia que se desarrollaron en medio de esta emergencia. Vamos a quedar ahí en comunicación contigo, qué es lo que está ocurriendo ahí en el juzgado de garantía, Pedro. Cualquier novedad, regresamos ahí contigo. Vamos a seguir relacionado con este tema, viendo además qué es lo que ocurre con las reacciones. Hay sorpresa, hay indignación de manera transversal, luego que los dos detenidos en medio de esta investigación resultaran ser un bombero y además un funcionario de CONAF, un brigadista, quien ya se ha especificado, ha sido desvinculado, pero desempeñaba esas funciones. Vamos ahora con Renato Ramos, quien se encuentra allá fuera de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla y nos tiene ahí también las reacciones a estas detenciones. ¿Cómo estás, Renato? Buenas tardes. Bien, tenemos ahí alguna dificultad con Renato, vamos a recuperar la comunicación para conocer cuál es la reacción que se ha conocido principalmente de bomberos de ese cuartel, de esa compañía, la 13ª de Placilla, del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes se han mostrado profundamente afectados, sorprendidos. Recordemos que el primer detenido fue capturado ayer, estaba al interior de este mismo cuartel. Una vez que llega la PDI a ese lugar,
lugar, por lo tanto se enteran en medio de esta diligencia de la presunta participación de este joven de 22 años y quien llevaba 1 año y medio desempeñando funciones en ese cuartel de bomberos como voluntario, y de acuerdo a lo que se ha entregado ahora como antecedente en medio de esta formalización, podría tener participación en otros focos también de incendio que están siendo investigados en el sector de Placilla. Por lo tanto, no deja de ser impactante esa información. Y la reacción que había, al menos ayer, por parte del superintendente, tenía relación con que ellos se mostraban totalmente destrozados o devastados con esta información. Para ver acá qué es lo que pudo haber fallado. Sin embargo, ellos eran categóricos, que acá se habían desarrollado los exámenes respectivos, exámenes psicológicos, pero que esto va a llevar seguramente a trabajar de mejor manera la incorporación o el ingreso de futuros voluntarios al cuerpo a las diferentes unidades bomberiles, no solo en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Regresamos ya contigo allí, Renato, restablecemos la comunicación contigo. Sí, Pato, muy buenas tardes. Exactamente, como tú lo señalabas, la verdad es que es consternación el sentimiento que tienen acá todos los vecinos justamente de Placilla de Peñuelas, porque esta es una comunidad que es bastante unida. Justamente esta es una localidad que está un poco alejada de Valparaíso, y justamente esta compañía es la única que resguarda a este sector de Placilla de Peñuelas, y por ello las organizaciones vecinales están muy ligadas también a esta compañía, a diferentes actividades sociales, entre otras situaciones que realizan en conjunto, por supuesto también de manera preventiva, para prevenir precisamente todo este tipo de emergencias. Es por ello que justamente esta mañana vecinos y justamente dirigentes vecinales llegaron hasta esta compañía para reunirse con las autoridades de esta unidad para poder ver en qué los pueden ayudar, y por supuesto para expresarles su apoyo, y también la lamentable noticia que recibieron durante la jornada de ayer, que justamente un bombero haya sido quien inició precisamente este incendio. Recordemos que este es el autor material, y este exfuncionario de CONAF sería el autor intelectual. Una situación muy compleja que señalaban los vecinos, los mantiene consternados, muy afectados. Por supuesto también, a pesar de que el personal de bomberos no quisiera que esta situación empañe a su institución, la verdad es que algunos vecinos nos señalaban que por supuesto también ahora aparentemente se perdería un poco la confianza en la institución, lamentablemente, debido a esta situación. Personal de justamente las autoridades de bomberos es lo que no quieren que suceda. Señalan que sería una sola persona que se individualice esta situación, porque la verdad es que son más de 1000 bomberos los que acuden diariamente, que siempre están apoyando a la comunidad acá justamente en Valparaíso. Recordemos que Bomberos de Valparaíso es el cuerpo de bomberos fundador en todo el país. Precisamente a mis espaldas se encuentran los carros de esta compañía, que están volteados. La verdad es que la cabina justamente está en dirección hacia el interior de la compañía, y no como tienden a estar, sino que en dirección a la calle. Esto lo pensamos justamente durante la jornada de la mañana, que se debía a que la compañía estaría fuera de servicio y no acudiría a ningún llamado de alguna emergencia, pero nos comentaba justamente durante esta jornada el comandante de bomberos de Valparaíso que esto no es así, sino que están los carros en otra dirección precisamente para resguardar los carros, las unidades, porque se había anunciado que aparentemente podría haber alguna represalia contra esta compañía a propósito de que uno de estos individuos, justamente estos autores de este mega incendio ocurrido el 2 de febrero, sería parte de esta institución. Situación que hasta el momento no ha ocurrido. Inclusive también entendemos que habrían algunos patrullajes preventivos por parte de carabineros para evitar que hayan represalias de diferentes personas, por supuesto con un malestar muy entendible, porque recordemos que son más de 130 las personas fallecidas durante este incendio. Recordemos que este incendio comenzó con 4 focos simultáneos en el sector del lago y la reserva forestal de Peñuelas. Aparentemente este hombre, también este individuo, habría también estado participando en otras situaciones de hechos similares. Pasemos justamente a revisar lo que nos señalaron los vecinos de acá, de este sector de Placilla de Peñuelas. Es una noticia fuerte para nosotros, es una noticia que yo creo que para los familiares, sobre todo de este joven, 22 años, entró al cuartel, no tenía 21 todavía, y no entiendo, no puedo entender en qué cabeza cabe haber hecho algo así. Tal vez en su necesidad de bomberil, de ir a apagar fuego sin tomar precauciones o ver a lo que podía llegar,
porque todo partió aquí en Playa Ancha, o sea, aquí en Placilla, con 4 focos, que no nos explicábamos por qué habían tan distante un foco del otro. Estamos con las víctimas, estamos con la gente que lo perdió todo, que perdió a sus familiares, pero también con la familia de este joven, pero principalmente con bomberos. Bueno, es realmente incomprensible los resultados que va arrojando esta investigación, que tienen hoy a 2 personas detenidas y cuyas funciones, particularmente Renato, tenían relación con prevenir y combatir incendios y no particularmente generarlos, ni tampoco dar particularmente alguna idea de cómo y cuándo podría ser más oportuno poder iniciar un foco de incendio que comenzó como un incendio forestal ahí en la Reserva Peñuelas, pero que posteriormente da paso a una tragedia mayúscula que le termina costando la vida a más de 130 personas. Y es de esperar ahora hacer hincapié también en ese aspecto, lo que han señalado de parte de bomberos. Tú nos comentabas allí que están los carros en el otro sentido, están resguardados de esa manera en caso de que existiera algún tipo de manifestación o protesta. Ellos han dicho que esto es algo puntual. Se entiende también que acá hay responsabilidades que son personales, que es un caso totalmente excepcional el que ha ocurrido ahí en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que además es el Cuerpo de Bomberos más antiguo de nuestro país. Y por lo tanto también se pide allí cierta comprensión a la ciudadanía, que esperemos no ocurra algún tipo de protesta, alguna manifestación violenta, que vayan a atacar el cuartel. Y esa es una de las preocupaciones que hay, ¿no? Así es, Pato, justamente esa es la preocupación que tiene esta compañía, que justamente no vayan a atacar precisamente su cuartel y por supuesto sus carros, porque la verdad es que ellos prestan un servicio a la ciudadanía que se mantiene durante más de 170 años acá en Valparaíso. Son cerca de 16 compañías las que resguardan justamente a esta comunidad y por eso que ellos esperan que esta situación no empañe a la institución. Nosotros también estuvimos precisamente en la casa de este sujeto, justamente de este ex bombero, Francisco Mondaca. Estuvimos tratando de conversar con los familiares y también con los vecinos para ver cómo veían a este joven. Justamente los vecinos nos señalaban que era una persona muy tranquila, un joven bastante tranquilo, lo conocían desde niño, nunca se esperaron por supuesto una situación como esta. La verdad es que también estaban muy afectados y muy consternados. Pasemos a revisar lo que ellos nos señalaron. Él siempre fue tranquilo, fue un muchacho tranquilo, pero no sé qué es lo que le pasó. Yo no lo juzgo a él. Él solo sabe lo que hizo y el daño que hizo. Así que él tendrá que pedir perdón, no se disculpa, así. Es buena persona, yo no sé qué es lo que motivó a esto. Sería plata, está loco, porque una persona normal no hace eso. La catástrofe que dejó, ¿cuántas personas mató? Bueno, lamentaba la situación justamente los vecinos de este joven. Justamente nos tocó hablar con una persona, un vecino de este ex bombero, que a sus familiares lamentablemente lo perdieron todo en el sector de Viña del Mar Alto, justamente en este incendio, los cerros de Viña del Mar. Una situación, la verdad, muy compleja que afecta también a bomberos, también afecta a la institución de CONAF. Recordemos que el autor intelectual habría sido finalmente funcionario de esta institución y el autor material sería ex voluntario de esta compañía de la 13ª, que justamente en este minuto están volteando finalmente los carros para dejarlos en su posición normal, un signo que la verdad había complicado finalmente también a los vecinos de este sector, que pensaban que justamente esta compañía no estaría en servicio, pero la verdad es que para la tranquilidad de la comunidad, la compañía sigue en servicio para cubrir a cualquier emergencia que sea requerida. Nosotros también hemos conversado con autoridades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que nos señalaban que esta situación también los mantiene consternados y que por supuesto esta persona ya está fuera de la institución. Van a revisar los protocolos también de admisión a la institución y van a revisar por supuesto también van a realizar un sumario interno para ver qué es también lo que sucedió y por supuesto que en ninguna de este tipo de situaciones se vuelva a repetir. Pasemos a revisar justamente las declaraciones de las autoridades de bomberos de Valparaíso. Afectado es poco, lo mencionamos ayer, estamos completamente devastados, no terminan de entender, ¿ya? Cuando tú vives el día a día con alguien que al final no terminas conociendo. Entonces, de hecho estaba recién ahora con ellos compartiendo un rato, porque la verdad que hoy día nosotros estamos planteando
y ya estamos trabajando en el replanteo de nuestros procesos de admisión. O sea, un proceso que venía siendo muy bueno, porque para entrar a bombero hoy día se necesitan exámenes médicos, se necesitan exámenes psicológicos, pero si ya nos dimos cuenta que hay un examen psicológico que está gatillando en algo que no está funcionando, tenemos que hincar el diente. Bueno, ahí entonces estaba el comandante de bomberos de Valparaíso, quien señala finalmente que también, muy afectados están tanto los compañeros de este sujeto que finalmente realizaba su diario vivir acá en compañía de los demás voluntarios. Por supuesto, muy afectados todos están, una situación compleja. Señalaba también que van a revisar justamente los protocolos de admisión de la institución para que no vuelva a ingresar personas con este tipo que realicen finalmente este tipo de situaciones que por supuesto enluta también y empaña lamentablemente a bomberos de Valparaíso y bomberos también de todo el país. Justamente nosotros señalábamos que durante la jornada de la mañana vecinos de este sector, justamente organizaciones vecinales, llegaron hasta la compañía de bomberos, porque yo les recordaba que esta compañía es muy finalmente cercana a los vecinos de la localidad de Placilla de Peñuelas, por supuesto para poder conversar y también lamentar esta situación y ver cuáles son los pasos a seguir, y también entregarle por supuesto el apoyo a esta compañía, debido a que a través de las redes sociales se había señalado que podrían eventualmente llegar personas ajenas a esta localidad a tomar represalias contra el cuartel de bomberos. Pasemos a revisar justamente esas declaraciones. La Policía de Investigaciones, dentro de su investigación, dentro de su allanamiento, cuando ingresó al cuartel de la 13ª no encontró absolutamente ninguna prueba, nada, y quiero ser categórico, en el cuartel de la 13ª no hay absolutamente nada. Todo lo que encontraron de este individuo lo encontraron en su vehículo particular y en su domicilio. Por lo tanto, se descarta la participación de alguien más, porque si no la PDI hubiera hecho allanamientos masivos dentro del cuartel en este caso. Bueno, ahí el comandante justamente señalaba que se descarta la participación de algún otro voluntario de bomberos, al menos de esta compañía, porque señalan que la PDI realizó un allanamiento precisamente solo al casillero de este individuo y también no encontraron ningún artefacto incendiario. Todos los artefactos incendiarios y por supuesto la evidencia fue encontrada en el vehículo particular de este sujeto y también en su casa. Lo que es en la compañía de bomberos no se encontró ningún rastro de estos artefactos, y de momento también el comandante nos señalaba descartan la participación de algún otro voluntario. Sí, es importante además esa aclaración, a veces algunos antecedentes, información que va trascendiendo, que no está corroborada. Hasta ahora, además, de acuerdo a la información oficial, serían solamente estas dos personas que tendrían algún vínculo o grado de participación directamente en el inicio del fuego, tal como está exponiendo hasta ahora la Fiscalía en el desarrollo de este control de detención y la formalización de cargos, en donde están enfrentando esta investigación y por el delito de incendio con resultado de muerte. Vamos a quedarnos ahí también muy atentos. Muchas gracias, Renato, por esta aclaración que se entrega ya al final, y cuál es el parecer, la percepción que hay de parte de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla.